Entonces, como primer factor tenemos las tierras fértiles. Los campesinos tenían muy en cuenta este factor, pues como era una sociedad de autoconsumo, ellos debían encontrar tierras en las cuales pudieran cultivar sus alimentos y tierras para cultivar los alimentos de los ganados que también debían consumir. Como segundo factor era la cercanía del agua, porque era tal vez el recurso más importante de la época, puesto que a partir de ella podían beber ellos y alimentar los ganados y regar sus cultivos. Una característica especial de las instalaciones de la época era que eran dimensiones pequeñas. Esto era debido a que eran realizadas en el hogar. El propio hogar era el sitio donde se trabajaba y se producían los alimentos. ¿En qué se especializaban estas instalaciones? Las instalaciones estaban diseñadas para generar productividad de la tierra y una capacidad de abastecimiento, pero este abastecimiento era en pro de la alimentación de los ganados y alimentación de los propios propietarios. Pues como decíamos, esa capacidad de abastecimiento, como era para sí mismo, tenemos una relación de autoabastecimiento, que viene haciendo la parte de planeación de la estrategia de las operaciones. ¿Por qué autoabastecimiento? Como se consumía lo necesario y eran tiempos naturales, resultaban ser ciclos largos. Bueno, cuando decimos que se consumía lo necesario, aquí podemos ver una relación que va hacia todas estas diferentes tareas que al ser realizadas por los mismos consumidores, pues podemos decir que ellos eran los que decidían pues realmente cuánto necesitaban o por eso se consumía lo necesario, porque al producir ellos lo que debían trabajar, pues ese esfuerzo se repercutía pues en algo que no les estaba siendo remunerado. Entonces ellos simplemente pues consumían lo que necesitaban y producían a sí mismos lo que necesitaban. Entonces es por eso que establecimos esas diferentes relaciones con los trabajos. Bueno, otro factor de la estrategia de operaciones era la tecnología. En la época los campesinos utilizaban animales o la misma fuerza humana. O sea, la maquinaria era elaborada y era trabajada bajo la fuerza del humano. Y los animales ayudaban con trabajos pesados como arar, los equinos ayudaron al transporte y por ejemplo los caninos ayudaban al hombre en diferentes labores, cacería o seguridad. En cuanto a automatización, pues no se veía mucho, o sea, el concepto de automatización en esta época no era muy tenido en cuenta, pero aún así inconscientemente había unas fuerzas que eran las del agua. Por ejemplo, ellos ponían molinos a moverse con el agua. Como el agua era un movimiento constante, lograban que se moviera prácticamente automático. Bueno, en la parte de la fuerza laboral de la estrategia de operaciones tenemos dos factores. El primero es que todos trabajan, como decíamos ya en esta parte de la familia, hay una relación porque los que trabajan todos en el hogar tienen una función específica y esa función va a depender necesariamente de las capacidades propias de cada persona. Entonces la recolección, por ejemplo, pues la hacían más que todo las mujeres, lo mismo en la parte de la siembra. Ya la domesticación y la caza ya era por parte pues de los hombres o pues por decirlo así de los varones, que se requiere un trabajo pues con mayor fuerza y mayor pues precisión en este tipo de labores. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que existen unas labores especializadas. Por ejemplo, el crecimiento del ganado dependía pues propiamente de ciertas personas y así. Y lo mismo, en autoabastecimiento tenemos unos tiempos largos. Esos ciclos largos pues dependen propiamente de estos factores que son el crecimiento, el engorde. Son factores naturales que no se pueden adelantar. Bueno, en la parte de la estrategia de operaciones también teníamos un concepto de calidad, pero era un concepto muy mínimo porque como decíamos, la fuerza laboral, que son las personas que trabajan, pues son los mismos clientes. Entonces, al ser ellos mismos los clientes, pues los estándares de calidad son lo que ellos necesiten para ellos mismos o lo que ellos quieran para ellos mismos. Entonces podemos decir que son mínimos porque las personas que trabajan son quienes establecen esos factores y no los, pues al ser los mismos clientes. Entonces, como podemos ver aquí, cada uno establece y se consume lo necesario. O sea, la calidad es ese factor. Bueno, a continuación,
algo que pues nos faltó decir en especialización, la productividad de la tierra también era algo muy importante a la hora de hablar de las instalaciones. Esa productividad de la tierra dependía de diferentes factores. El primero es la cercanía al agua, porque pues como decía mi compañero, el agua es el recurso fundamental en esta era y toda la producción dependía de este importante recurso. Entonces la productividad de la tierra se podría medir de qué tan cerca estaba a este recurso fundamental. Lo mismo, pues, es lo mismo, al decir tierras fértiles o tierras productivas estamos diciendo realmente lo mismo. Y es un factor también que era considerado a la hora de la adquisición de las tierras. Bueno, entonces a continuación explicaremos la crisis, la parte de la crisis, que fue lo que permitió avanzar hacia la siguiente era. Entonces, la crisis en esta era se produjo por tres diferentes criterios. El primero fue que se empezaron a haber problemas de agotamiento en algunos recursos específicos, en este caso la madera, puesto que en esta era todo era diseñado por medio de la madera, pues al uno trabajar tanto un recurso en especial, ese recurso empieza a presentar problemas y eso es lo que estaba pasando. El segundo criterio son los límites de expansión. Esta era tenía una expansión limitada, pues que se basaba en la expansión del territorio. Entonces, cuando ya todas las tierras pues están compradas, empiezan a haber problemas de expansión y eso es un crecimiento limitado. Y lo segundo es que existe una mano de obra con límites, pues que la mano de obra, como ya habíamos dicho, es la misma familia. Entonces, al ser la misma familia, pues decimos que pues, el ritmo de crecimiento de los trabajadores es limitado con respecto al tiempo. Entonces, pues por ese lado también estamos limitados. Entonces, a continuación, esta crisis nos llevó a lo que sería ya la ola industrial. Entonces, hay diferentes factores que se trabajaron en esta ola para poder progresar lo que ya teníamos. Entonces, bueno, en la ola industrial fue una ola muy importante porque pues trajo mucho desarrollo. Entonces, en esta ola encontramos tres factores que son los más importantes respecto a la mejora del proceso. Uno de ellos fue la tecnología. Este trajo consigo medios de transporte y nuevas energías. Entonces, con los medios de transporte fue muy revolucionario el descubrimiento del motor a vapor. Eso trajo ferrocarriles, más adelante barcos y automóviles. Entonces, esto fue una ventaja muy grande debido a que facilitó el transporte y la producción de las cosas. En tecnología también encontramos la energía, que se tradujo en electricidad, que trajo luz a las casas de las personas. Eso también fue una ventaja muy grande debido a que facilitaba el trabajo por las noches. También la energía fósil, que es pues, petróleo, y esto lo tradujimos en gasolina y sus derivados. Todo esto hace referencia a los combustibles. También en energía podemos sacar el carbón, que fue la base de los motores de las empresas, que se refiere a las calderas. También sacamos la energía a vapor, que tiene una relación directa con calderas, y estas a los ferrocarriles, que fueron los primeros métodos de transporte que se desarrollaron en la década. Con la venida de la ola industrial también llegó la línea de producción, debido a que ya no se trabajaba tanto el campo, sino más bien llegaron las empresas. Todo el mundo dejó de vivir al campo y se pasaron a las grandes ciudades, donde tenían sus viviendas cerca de las empresas para poder trabajar más. Entonces la línea de producción vino con logística, producción en serie y asignación de tareas especializadas. Entonces, la logística fue un término nuevo que se introdujo en esta época y venía con manejo de inventario, porque como ya no era manual, sino que había máquinas, todo se producía más rápido. Entonces tenían que almacenar los alimentos o cualquier cosa que produjeran. También llegó el ahorro de tiempo, por lo mismo que llegó el manejo de inventario. Debido a las máquinas, la velocidad de producción aumentó, y entonces en menos tiempo se podía producir lo mismo que se producía antes con animales. Y por último, la división del trabajo. Bueno, ahora que estamos aquí en la ola agrícola, hablábamos de unos límites de expansión. Esos límites pues, no solamente eran geográficos como lo dijimos anteriormente, sino que también habían límites por la capacidad
por la capacidad humana. Entonces, en este caso, en este contexto, perdón, el manejo del inventario nos permitió pues ampliar en gran parte esa capacidad que teníamos anteriormente, puesto que ya al tener un control sobre lo que tenemos, pues tenemos mayor capacidad de almacenar más información. Bueno, también hablábamos de unas dimensiones pequeñas. Entonces, asimismo como en los límites de expansión hablábamos de unos problemas debido a las pequeñas dimensiones que manejaban, gracias al manejo de inventario pudimos manejar cosas mucho más grandes. Entonces eso pues fue un gran avance. Bueno, algo importante también es que cuando hablábamos en la crisis de la ola agrícola también teníamos una mano de obra limitada, con límites. Entonces, al pasar a la línea de producción ya contamos con una mayor capacidad de trabajadores. Al tener pues este concepto que es la logística, podemos administrar esa nueva cantidad de personas, y es algo que realmente pues nos ayudó. Entonces, el siguiente criterio de la línea de producción pues es la producción en serie. Esto llegó gracias al crecimiento de la demanda, y entonces vemos que tiene una relación con la velocidad de producción. Debido a que ya la maquinaria era mucho más rápida que los animales, entonces se producía una mayor cantidad de productos. La producción en serie también trajo un aumento en el volumen de producción. Esto vino a la producción más masiva personalizada, que era cada persona que había tenido la oportunidad de crear su empresa podía producir lo que quisiera, tenía muchos trabajadores a su disposición y por lo tanto tenía un buen manejo de la producción. Esto nos trajo la asignación de tareas especializadas, que hace referencia a que cada persona o cada trabajador realizaba una labor específica, que esto nos llevó un poco a la facilidad de reemplazo. Cualquier persona, o sea, como cada persona hacía una sola cosa, nadie se volvió indispensable para las organizaciones. Este concepto se conoce como Fordismo, debido a que Henry Ford fue el primero en traer todas estas ideas al mundo de la obra industrial. Esto limitaba un poco a los empleados debido a que ellos no pensaban por sí mismos, solamente se les pagaba por trabajar, ellos no podían aportar ideas y tampoco podían hacer nada de este estilo. Por último, llegamos al mejoramiento continuo, que nos lleva a los empleados, donde ellos actúan y piensan, pero no tienen derecho a opinar, solamente se limitan a las mejoras que su jefe les ordena. Bueno, aquí en esta parte que dice mi compañero, pues nosotros ponemos una línea aquí del mejoramiento continuo hacia la parte de la crisis, porque cuando hacíamos pues las entrevistas nos dimos cuenta que esta parte pues se aplicaba, digamos, en algunas empresas, como por ejemplo las empresas privadas, en las cuales los empleados eran escuchados, y todo esto son modelos que pues ya se empezaron a implementar realmente en la siguiente ola, pues que ahora los trabajaremos. Entonces eran procesos en que los empleados sí los permitían pensar y sí les permitían pues hablar de esas mejoras y sí les permitían actuar para mejorar. Pues, pero esto es un concepto que va ligado no a todas las empresas, o sea, simplemente era un concepto muy vago en esta ola. Entonces, pues no lo tocaremos mucho en esta parte. Bueno, entonces a continuación pasamos a la cadena de suministro. Entonces, esta parte, claro. Entonces, en la parte de cadena de suministro en la obra industrial, vemos 4 factores importantes, o pues los 4 principales, que sería cadena de suministros ágiles, cadena de suministros eficientes, cadena de suministros sensibles y cadena de suministros contra riesgos. Y esto depende más que todo de a qué tipo de mercado se esté dirigiendo la empresa y pues como las estrategias en las que se va a enfocar. Entonces, por ejemplo, en la cadena de suministros ágiles es como el tipo de mercado como la que son telecomunicaciones y la utilización de computadores de alta calidad o producción de alta calidad. La parte de cadenas de suministros eficientes es como la más básica y sería como tienda de abarrotes, alimentos básicos, aceite, gasolina y equipos básicos, o sea, es como la más sencilla de todas y la que es menos flexible en sí. La cadena de suministros sensible es, digamos, la más variable a lo que se está viendo, digamos, en el mundo de hoy, como por ejemplo la música de moda, los computadores, equipos de moda.
y en esto también influye mucho lo que son las marcas. Y las cadenas de suministro contra riesgos son las que reducen el riesgo de interrupción, pero pues digamos en esa reducción del riesgo también está lo que sería el desabastecimiento, que es lo que ellos quieren evitar, ya sea de energía o de alimentos, y por ello tienen como unos inventarios para que esto no les suceda y pues puedan seguir funcionando eficientemente o puedan seguir funcionando normalmente. Después de eso está la parte de estrategia de operación. Entonces aquí en la parte de energía pues tenemos que, como ya hemos dicho, aquí hay una relación que nos lleva hacia esa parte de acá. La energía es un concepto muy importante para las empresas. Entonces estas cadenas de suministro de contrarriesgo lo que quieren evitar es que no se pierda este recurso fundamental. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta en esta ola, porque aquí ya no hablamos de que el cliente ya no es la misma familia, sino que ya es un sistema más amplio. Entonces no nos podemos dar el lujo pues de fallar de cierta manera. Entonces hay que tener más cuidado. Entonces, bueno, aquí en la estrategia de operaciones voy a hablar un poquito de las instalaciones, o sea, en comparación cómo eran con la ola pasada y cómo son ahora. Bueno, partiendo de la localización, se mantiene el concepto de que deben estar cerca del agua, porque el agua continúa siendo un recurso, aunque menos valorado, importante. Las fábricas se convirtieron en el núcleo de las ciudades. ¿Por qué sucede esto? La fábrica se volvió el lugar de trabajo. Entonces, como el lugar pasó a ser otro plano, entonces la gente tenía que vivir cerca de su lugar de trabajo, empezaban a acercarse del campo a asentamientos alrededor de las fábricas, lo que generó las ciudades. Esas ciudades empezaron a tener requerimientos eléctricos o energéticos. Entonces, por ejemplo, en las ciudades frías, calentadores, en las ciudades empezó a establecer cableados eléctricos, y esto empezó a generar un consumo muy alto de energía y de recursos. Las fábricas pues, se especializaban en diferentes tipos de productos y funciones específicas, metalúrgicas, de producción de productos para consumo o maquinaria. En cuanto a la tecnología, en esta época, gracias al desarrollo de nuevos combustibles y nuevos sistemas de tracción o de fuerza, como los motores, se pudo mejorar la producción, llevando a la línea, pues como decían anteriormente, la línea de producción y volviendo más ágil y más rápido los procesos. Pero esos también consumían mucho combustible y energía. Como la tecnología ya se había dado un descubrimiento de los combustibles, ya pasó el agua a ejercer fuerza sobre las maquinarias y ya empezó el combustible a hacer el trabajo que hacía el agua, siendo más fuerte, más explosivo. Otra parte importante de la estrategia de operaciones y cambió bastante fue la planeación, porque una de las variables más importantes que entró en juego fue el tiempo. El tiempo generó horarios. Estos horarios son los que debía cumplir los operarios, y los horarios, por ejemplo, de producción, para sacar en el tiempo debido lo que se estaba produciendo. Dentro de la planeación también encontramos una nueva palabra, que es la logística. Como ya existía mucho volumen de producción, entonces pues, tocaron implementarse planes de distribución, de abastecimiento y de almacenamiento, como también de producción, porque como mencionamos aquí, no querían quedarse desabastecidos. Otro factor importante para la planeación de la producción y la estrategia de operaciones fue la velocidad. Debido a que la gente empezó a pedir, o sea, había una demanda más alta de producto, y las fábricas querían cumplir a mayor velocidad esa demanda. Calidad. Bueno, en la estrategia de operaciones también encontramos un factor importante, que es la calidad. En la calidad empezaron a verse nuevos criterios, porque ya el cliente decidía qué compraba y qué no compraba. Entonces, ahí comenzó la verdadera competencia por ser el líder del mercado. Entonces, para ser el líder del mercado, en esa época se tenía mucho en cuenta la productividad, o sea, qué tanto uno podía hacer con
con los recursos que se disponían para satisfacer las necesidades de los clientes. Y la calidad, o sea, la calidad en sí misma era muy, o sea, no se tenía muy en cuenta. Simplemente se trabajaba como un factor que algunos clientes valoraban. Bueno, entonces ahora pasamos a la parte de la crisis. Perdón, el outsourcing. En la estrategia de operaciones podemos decir que se producían las contrataciones de dos formas diferentes. La primera era las empresas de transporte, puesto que digamos que algunas empresas, pues como decíamos, ya había una separación entre el hogar y el lugar de trabajo. Entonces ya esa distancia que se había entre los dos sitios pues requería de un factor que era el transporte. Entonces, algunas empresas contaban con estos servicios pues, aparte de la empresa, y también algunas contaban con servicios de almacenaje, que eran, por ejemplo, si la empresa pues, no tenía la capacidad suficiente para almacenar los productos, pues debían hacer esas contrataciones con otras personas. Y aquí podemos hablar de un comercio pues, exterior. Si volvemos aquí a la era agrícola, podemos ver que el outsourcing en esta parte solamente se veía por medio del intercambio de productos. Que digamos yo tengo ropa pero necesito comida, entonces pues la cambio con una persona que tenga pues esa necesidad opuesta. Entonces en este caso era más como una especie de comercio entre diferentes clientes productores, y ya aquí en la ola industrial vemos que sí, realmente el concepto aplica como debe ser. Bueno, entonces aquí el transporte tiene una conexión con la logística, puesto que es importante tener en cuenta ese factor a la hora de contar con los tiempos y con todo lo que necesitamos. Bueno, pues ahora pasamos a la crisis de esta era. En primer lugar, observamos que existían grandes distancias entre los productores y los clientes, existía una lejanía, puesto que no se tenía el concepto de servicio como tal. Entonces las personas, por ejemplo, una persona de planta pues decía, yo no tengo que tener contacto con el cliente, entonces yo para qué necesito tener esas herramientas. Entonces eran muy distantes el productor del cliente. Entonces ya empieza a haber una necesidad de comunicación entre ellos dos para mejorar los procesos de la empresa. También está una demanda creciente de recursos, y esa demanda de recursos se ve reflejada también en una capacidad pues, que tienen las empresas, que tiene, por decirlo así, también la naturaleza, porque comenzábamos a ver una explotación de nuevos recursos, como decíamos antes, pues con el petróleo, con los tipos de energía o con los medios de obtención de energía, se empezaron a pedir unos recursos que pues no se tenían, o bueno, nunca se habían explotado. Entonces pues fue como que lo empezamos a jugar. Entonces empieza a haber ahí un problema pues que no se veía hasta mucho después. Entonces luego también tenemos capacidad de almacenamiento, pero es un almacenamiento de información. Ya comienzan a haber unos problemas por unos enormes papeleos que pues realmente no tenían nada de prácticos y no sabían cómo solucionarlo. Entonces esos diferentes criterios nos dieron pie para pasar bueno, y como ya habíamos dicho antes, el mejoramiento continuo por parte de los empleados, de que tuvieran una mente, esa necesidad de que esa importante opinión de estas personas se escuchara, también dio paso a lo que sería ya la ola de los servicios, que fue una ola que se caracterizó por diferentes factores, entre ellos la comunicación entre los clientes y el productor, entre los empleados y la gerencia. Fue una era, por decirlo así, del auge de la comunicación. Entonces pasamos ahora a la mejora de los procesos. Tenemos... Bueno, entonces la hora de los servicios se caracterizó mucho por la competencia entre las empresas. Entonces, ¿esto a qué llevó? A que las empresas ya no solamente compitieran por ofrecer un buen producto, sino que esto viniera acompañado de comunicación, buena atención al cliente. Entonces ya las empresas, en su competencia por ser las mejores, como mencionaba ahora mi compañero, ya ofrecían una nueva experiencia, no un nuevo producto como antes. Esto llevó a una nueva mejora de procesos en las que encontramos la calidad. Entonces la mejora de calidad se basó en atención al cliente,
donde se tenía en cuenta las peticiones del cliente y siempre se trabajaba para él, se trabajaba en base a lo que él quería, cómo lo quería y en el tiempo en que lo quería. Esto nos lleva a una necesidad de velocidad, necesidad de versatilidad y no solo eso, sino también necesidad de efectividad. En cuanto a la calidad, también fue muy importante la comunicación, debido a que ya la comunicación cliente-productor era prácticamente directa. Entonces esto llevaba a unas necesidades que tenían que ser satisfechas. Bueno, entonces ahora con las mejoras del proceso ya había un poco más de responsabilidades que en las anteriores, donde solamente se preocupaban por entregar el producto final. Ahora también tenían que dar un buen servicio, una buena atención, y entonces esto llevó a un nuevo concepto que se llama la promesa del servicio. Esto brindaba una nueva experiencia al consumidor y se basaba en base a la investigación de mercados y teniendo en cuenta las necesidades de los mismos, o sea, de los consumidores. Vemos que todo esto está relacionado porque, de acuerdo a lo que el consumidor decía, él daba su opinión acerca del trato que había recibido. Esto llevaba a investigación y, por último, a satisfacer las necesidades del consumidor. En mejores procesos también encontramos un poco la repetitividad, debido a que todos se volvieron ciclos. Siempre era el consumidor contactaba al productor y entonces le decía lo que necesitaba. El productor a su vez contactaba a sus proveedores y a todas las personas que están involucradas en su empresa y producían de acuerdo a las necesidades del cliente. Después de cierto tiempo, el cliente recibía lo que necesitaba y la empresa pedía a cambio una retroalimentación para así poder seguir mejorando. Y esto fue más que todo lo más importante en cuanto a mejorar procesos en la hora de los servicios. Ahora, en la cadena de suministros, en esta ola de servicios, vemos pues que salen, digamos, tres tipos de factores importantes o principales, que serían, cuatro, que serían los tipos de servicios, la manufactura ordinaria, cadena de manufactura ordinaria, cadena de suministros bidireccional. Eran tres. Bueno, entonces, en lo de tipo de servicios, tenemos lo que serían servicios innovadores y servicios funcionales. En la parte de servicios innovadores son, digamos, los que están tratando de llegar a un tipo de mercado especializado que necesita cumplir ciertas tareas pues que son más complejas que otras, entonces son servicios más escasos y especializados, y además de eso pues son, digamos, de por sí nuevos que están tratando de llegar, digamos, al mercado. En la parte de tipos de servicios funcionales pues son los que ya están establecidos, que son de por sí necesarios, básicos y pues digamos, por lo que ya venimos viendo en la ola industrial, también serían rápidos, de producción rápida. En la parte de cadena de suministros, tenemos la cadena de suministros de manufactura ordinaria, que nos muestra lo que sería un proceso lineal, como lo veníamos viendo desde antes, pero también nos va a mostrar uno, digamos, de proceso, que sería: empieza con un proveedor universal que te va a dar insumos